¿Qué tal? Hoy vamos a estar viendo sobre qué es el caudal y cómo nosotros vamos a poder aplicarlo o cómo podemos verlo. Esto primeramente es solamente como parte del curso de cálculo de varias variables y sobre cómo podemos aplicarlo en otras áreas, en especial en física, que es donde nosotros podemos a lo mejor verlo más fácilmente. Detrás del texto pongo una imagen sobre que en sí cómo se define el caudal. En sí el caudal se define como esta tasa de cambio de cuánto flujo ya sea de un fluido, pasa por esta sección transversal de área. Ahorita vamos a estar definiendo a lo mejor. Entonces vamos a ver, por ejemplo, aquí tengo una imagen en el cual se puede ver un poquito claro sobre a lo mejor la cantidad de fluido, en este caso es el agua, pasa por cierto volumen en un instante de tiempo. El caudal se va a definir por esta letra Q, en el cual vamos a denotarlo así. De igual manera, hay que establecer dos razones. Una es donde, el volumen es constante, o sea, por ejemplo, podría ser en este ejemplo, donde simplemente es un cilindro, pero hay otra donde el caudal instantáneo, o sea, nosotros ocupamos saber qué tanto, este, qué tanto volumen por unidad de tiempo. O sea, por ejemplo, si quisiéramos saber este, cuánto pasa, o sea, cuánto caudal pasa sección, por esta sección, ay, me quedó feo. Por esta sección en un instante de tiempo, o sea, nosotros obtendríamos, o sea, cuánto, ahora sí que las unidades serían metros cúbicos sobre segundos. Esta unidad es el sistema internacional. O sea, ¿qué es lo que nos quiere decir? Que por cada segundo pasa cierta cantidad de metros cúbicos. Y realmente un metro cúbico es mucho. O sea, si dijéramos que pasar un metro cúbico por segundo, o sea, la verdad es que mucho. O sea, no sé, si aquí no sabría cómo dimensionarlo. O sea, pueden imaginarse lo que es, si de por sí, más o menos el largo de un brazo normal es un metro aproximadamente. Ahora imagínense esa dimensión en un plano R3 y todo esto lleno sobre un fluido. O sea, es mucha cantidad de agua. O sea, mayormente siempre son como cantidades fraccionarias, no sé, 0.5, etc. Ya de igual forma aquí lo definimos mejor, el cual dice el caudal es la razón de cambio del volumen con respecto al tiempo. Naturalmente por eso aparece como una derivada. Más bien, no quisiera hablar como una derivada, sino como una tasa de cambio. Una tasa de cambio, por ejemplo, también como lo es la posición, que es, la posición, la velocidad, como es el cambio de posición con respecto al tiempo, o la aceleración, como es la tasa de cambio de la velocidad con respecto al tiempo, que si lo ponemos así, entonces sería, por ejemplo, vamos a ponerlo aquí, que voy a borrar esto. Por ejemplo, la velocidad es la, la tasa de cambio de la posición con respecto al tiempo, en la aceleración es igual a la tasa de cambio de la velocidad. De igual forma, por ejemplo, aquí tendríamos que sería
la segunda derivada del movimiento, bueno, de la trayectoria con respecto al tiempo. De igual forma, por ejemplo, si aquí tenemos un volumen, estas igual, por ejemplo, después podemos trabajarlo, ya sea en un volumen en coordenadas x, y, z. Esto porque ya hemos definido anteriormente a lo mejor lo que son las coordenadas polares, las esféricas. Y por ejemplo, en este ejemplo podríamos expresarlo con este, coordenadas cilíndricas. Bueno, aquí tengo un caso donde la velocidad no es uniforme y la sección es variable. Por ejemplo, aquí se puede ver como es un cilindro y si lo vemos de frente sería, como varios anillos. Y pues aquí pongo como por ejemplo que en una tubería o en un río, a lo mejor en la misma llave que nosotros usamos, por ejemplo, muy buen ejemplo, por ejemplo, si nosotros tenemos una llave un tal que así, el agua lo que va haciendo es que cada vez que va cayendo se va haciendo como un tipo cono. O sea, digamos que, ay, que me quedó feo. Por ejemplo, aquí va cayendo y cada vez que va cayendo se va haciendo más como un hilo y así. Eso es a lo que luego nos referimos. Y por ejemplo, si estamos en contacto con el aire, esta propia forma se va a ir distorsionando como que siendo así. Bueno, a lo que iba es que para este ejemplo, en las orillas o las paredes es más lento y en el centro es más rápido. Esto debido a, a cómo se concentra el fluido. De igual forma, aquí tenemos, cómo lo podemos hacer o cómo lo podemos, cómo podemos encontrar ese caudal. Porque, si recuerdan, es este volumen por unidad de tiempo. Aquí tengo donde tomamos un diferencial de caudal y lo hacemos de esta forma y nos queda esta expresión. Ahora, como antes les había mencionado, esto también tiene como un poquito más de visualización en lo que es la física. En lo que es la ley de Gauss, nosotros llegamos a ver lo que es el flujo eléctrico, el cual nos dice la cantidad de líneas de campo eléctrico que atraviesan una superficie por cierta unidad de área. Y esto, en la ley de Gauss lo encapsula así que el flujo eléctrico en una superficie es totalmente proporcional a la carga encerrada. Y esto pues utiliza de cierta manera lo que nosotros vamos a estar vamos a estar viendo después lo que es la divergencia. O por ejemplo, teoremas como por ejemplo lo que es el teorema de Stokes. Pero eso lo vamos a estar viendo. A lo que iba es que por ejemplo en este caso, el flujo de campo eléctrico se denota así. Me equivoqué porque eso se denota con el producto escalar. De igual manera es como lo que estamos viendo aquí. O sea, a partir de una sección transversal de cualquier forma, no necesariamente tiene que ser circular, es lo que luego les decía. Mayormente es circular debido a, según yo, es la figura óptima para que puedan circular los fluidos. Pero también, según yo, se puede hacer cuadrangulares, pero creo que no es lo óptimo porque, el gas tiende a chocar entre sí y puede reventar una parte de la teoría. Así que dividimos,
el caudal en dos. Por ejemplo, aquí ya se puede ver que estamos en una integral doble. ¿Para qué? Porque recuerden que aquí es una pequeña sección. Es algo que ya habíamos trabajado antes. Por ejemplo, cuando vimos algo de sección este de una superficie en coordenadas cilíndricas. De igual forma es importante recalcar que por ejemplo aquí también se usa el producto punto con respecto a lo que es una posición B, o sea que establece BX y ajá. Aquí les corresponde lo que es las unidades, por ejemplo aquí es metros. Por ejemplo aquí se puede notar lo que es metros por segundo y la verdad es que se puede notar como si fuera la velocidad. Y de igual forma aquí tenemos lo que es el área. O sea, vaya, o sea, si nosotros queríamos verlo de esta forma, o sea, si en la forma de integración, el flujo del caudal sería entonces el producto punto de la velocidad por el área. Aquí les tengo una pequeña visualización de lo que es el caudal, o sea, que es una pequeña tubería y cortamos a partir de aquí una sección transversal. Aquí podemos ver, por ejemplo, cómo cambia el flujo y se ve cuando es normal, o sea, como vaya, pareciera ser normal. En partículas, o sea, la denota así como, vaya, como la cantidad, o sea, como una cantidad cuantificable de cuánto pasa por esa sección transversal. De igual forma, aquí voy estableciendo lo que es el volumen, el, el caudal actual y el caudal promedio. Aquí pongo más o menos lo que debería estar dando el caudal teórico. O sea, el caudal teórico es lo que obtenemos al obtener el volumen de esta cosa en un determinado tiempo. Por ejemplo, aquí establezco, no sé, de 12 segundos. Es lo que más o menos nosotros tendríamos que tener. Y miren, más o menos es lo que nosotros vamos obteniendo. Es mejor ver lo que es el caudal promedio, vaya, porque, o sea, como vemos, en el caudal instantáneo va cambiando con respecto a la propia visualización del caudal. De igual forma, podemos ver aquí en esta parte cómo van pasando las partículas, cómo va pasando el flujo, si es normal o si es anormal. Y algo que me gustaría aclarar es que, vaya, todo esto es en base que lo he hecho en Python, lo hice vaya, basándome en todo lo que es pandas, por si tienen alguna duda. Aquí les tengo lo que es una pequeña aplicación de cómo se puede ver, vaya a ser el caudal. Y para esto tenemos lo que es la ley de Poiseuille. La ley de Poiseuille establece que el caudal, o sea, el caudal Q de un fluido viscoso y newtoniano que fluye en un régimen laminar a través de una tubería cilíndrica depende de la diferencia de presión delta P, que se aparece aquí, del radio del tubo, que aquí aparece como R al cubo, que esto va a depender directamente de la expresión que tenemos aquí, de la longitud del cilindro, que está aquí, y la viscosidad del fluido. La viscosidad del fluido se denota con mu. La viscosidad del fluido se denota como, vaya, la capacidad de un fluido de ponerse al movimiento del propio fluido, vaya. Esto se puede llegar a utilizar en lo que es la medicina para entender la resistencia vascular y el flujo sanguíneo, así como para poder determinar el flujo de fluidos intravenosos. Esto cabe aclarar
que es solo válida para flujos laminares, vaya, o sea, que podemos hacer pequeños diferenciales y fluidos newtonianos, donde la velocidad, donde la viscosidad es constante. ¿Esto por qué? Pues vaya, o sea, si tenemos otra variable que está cambiando con respecto al tiempo, esto ya no aplicaría, porque o sea, sería por pequeños instantes donde tomaríamos la viscosidad a lo mejor en un punto y esto ya después cambiaría. Aquí les tengo otro pequeño ejemplo, pero ahora con lo que es, vaya, lo que sería la de Pauli, y podemos ver aquí la expresión que les había mencionado antes. Aquí debemos ver como si viéramos la tubería por de frente y cómo vamos variando el radio, vaya. Espero que con la animación se pueda entender un poquito más. Y aquí podemos ver cómo va cambiando la velocidad. Esta velocidad va en función al radio. Y si va siendo así, o sea, vamos obteniendo como se lo vemos de esta manera como una parábola, este, parábola con rama a la izquierda, pero el centro no está el origen. Sin embargo, las flechas lo que nos van indicando es o sea, lo que nos va indicando más o menos es el caudal que va recolectando. De igual forma, aquí tengo otra gráfica que recopila lo que es el caudal teórico que aquí establezco, que es pi medios aproximadamente. Pi medios por cada segundo, vaya. También el numérico, el caudal teórico y a lo mejor un poquito el error que pudiéramos tener a partir de la derivada. A partir de esto igual tengo lo que vamos haciendo con respecto a los anillos, o sea, en cuántas acciones lo vamos tomando. Si vamos haciéndolo con respecto a cuántos anillos vamos haciendo, o sea, si vamos haciendo anillos más pequeños, o sea, en pequeños diferenciales de R, nos tendría que quedar más precisa, o sea, nos tendría que quedar más concorde a esta línea punteada. De igual forma, me cabe aclarar que esto lo hice con Python. Espero que se pueda ver bien. Aquí, por ejemplo, aquí estamos comparando lo que es la posición radial, espero que se vea, la velocidad y en función del radio, por eso tiene esta curva. Y en la otra estamos viendo reflejada el caudal y el tiempo transcurrido.